Buenas. Bueno, continuando con nuestro club de lectura, estamos con la novela de Plegarias de Phil Kers. Y vamos a iniciar lo que es el capítulo número 2. Ya vimos lo que es el prólogo, capítulo 1, y ahora vamos al capítulo número 2. El edificio del FBI en Houston estaba justo al otro lado de la ronda, que era como llamaban los de ahí a la I-610, al noroeste de la ciudad, en las cercanías de nuestro único vecino, el banco Wells Fargo. Podría haber infundido cierta sensación de seguridad a la gente de por allá, hasta que uno recordaba que era la sede del FBI en Oklahoma City, lo que quería volar por los aires. Timothy McVeigh, cuando en 1995 detonó la bomba que acabó con la vida de 168 personas, hirió a más de 450 como venganza por lo ocurrido en Waco. No puedo hablar por Wells Fargo, pero nosotros teníamos una seguridad muy estrecha. El edificio del FBI de 7 plantas era de paneles de cuarcita verde y estaba revestido de un vidrio blindado especial para reducir el calor, lo que suponía un alivio en un estado donde la población tiene más de 50 millones de armas de fuego. Si al mencionar ese dato estadístico sobre armas parece que me estoy quejando, es porque, como casi todo el mundo en esta ciudad, de carácter tan perspicaz como curtido, soy de otra parte. Houston es un lugar al que uno va, no un lugar del que uno viene. Y eso es especialmente cierto en el caso de los que trabajan en el FBI. Después de licenciarnos en la academia del FBI, la mayoría vamos a donde nos envían y no a donde nos gustaría ir necesariamente. En consecuencia, Houston no es una ciudad que conozcamos muy bien muchos de mis colegas o yo. Tampoco es que haya gran cosa que conocer. La ciudad de Houston no es más que un montón de autopistas sobrecalentadas, aparcamientos subterráneos, iglesias al borde de la carretera, centros comerciales con aire acondicionado, parques aislados y secos por completo, clubs de campo para los ricos y rascacielos amazacotados. Galveston queda a menos de una hora en coche, hacia el sur, pero después del último huracán es poco más que una ciudad fantasma. En la costa del Golfo no hay nada recomendable salvo la carretera de regreso a Houston hacia el norte. Al acercarte al resplandeciente perfil urbano del centro, la gente debía hacer víscera con la mano, para protegerse del sol reflejado, y comparando el paisaje de la ciudad con el de Nueva York y Chicago, uno se planteaba si el control urbanístico no sería más urgente incluso que el control de armas. Eran esos edificios tan altos y no nada que estuviera relacionado con la droga y las armas de fuego, lo que constituían los peores crímenes en Texas, y nuestra oficina en la ciudad no era una excepción. En su interior, el edificio del FBI transmite el aire sereno y pausado de un museo. Hay incluso algo de arte moderno neutro, unas cuantas piezas expuestas en vitrinas y una tienda de regalos donde se puede comprar
cualquier producto de la agencia de investigación criminal, desde un bolígrafo hasta unos gemelos, pasando por una taza. También hay por ahí más o menos todo lo que necesita un agente para que la vida sea más cómoda: barbería, peluquería, médico, dentista, un banco y naturalmente un gimnasio bien equipado. Gracias al padre de Ruth, ella y yo éramos socios del Club Justonian y teníamos acceso a unas instalaciones del tamaño de una fábrica de coches, pero no les hacía gracia que la gente fuera armada. A mí nunca me ha gustado dejar el arma en el automóvil, ni siquiera cuando juego al tenis, así que preferí empezar el día haciendo ejercicio en la oficina y luego desayunar en el comedor del FBI. Por lo general, estaba sentado en mi mesa antes de las 8:30. Los del FBI somos unos tipos con buena planta. A menos que estemos en alguna misión, la mayoría de los hombres llevamos camisa blanca y corbata discreta. Nos limpiamos los zapatos y procuramos movernos con elegancia. Y en ese sentido seguimos siendo los hijos de Hoover. La mayor diferencia con respecto a los tiempos de Hoover radica en el número de mujeres. Las llamamos cola cortadas por el modelo de falda que acostumbran llevar. Hay más de 2,000 mujeres en el FBI, incluida mi jefa, la agente especial adjunta al mando Gisela Del Lillo. Gisela era de North Beach, San Francisco, y también había estudiado Derecho, como yo. No sé qué opinión de ella habría tenido Hoover, pero a mí Gisela me caía bien, más o menos. Estaba destinada a ocupar uno de los puestos más importantes. En cuanto hube recogido mis informes y notas, bajé a su despacho para la revisión de casos que celebrábamos de manera informal todas las semanas. Era 10 años mayor que yo, pero sigo siendo lo bastante joven para que eso me resulte atractivo en una mujer. Gisela estaba sentada en el extremo de un largo sofá de cuero, sin zapatos, y con las piernas al aire recogidas debajo de su torneado trasero. No era especialmente alta, pero caminaba como si lo fuera, igual que una bailarina de ballet con actitud. Su cabello era negro como las plumas de un cuervo, y lo llevaba recogido sobre la coronilla. Parecía la hermana descarriada de Audrey Hepburn. Sostenía una taza de café en equilibrio sobre la palma de la mano, una tacita con platito y cucharita, como era debido. Tomó un ruidoso sorbo e indicó con un gesto de cabeza una pulcra cafetera expreso en la estantería. ¿Quieres uno? Negué con la cabeza. ¿Has oído lo de los guardias de asalto? Leí el informe de la misión. Debes de sentirte fatal. Ya lo superaré. Por eso venimos a trabajar, ¿verdad? Porque somos optimistas. En estos momentos mi optimismo necesita gafas. Y no hablo solo de José Samarancho. Hay odio más que de sobra en esta ciudad, y lo que falta es paz y amor. Por cierto, tenemos que hablar de Deborah Ann Blundy. Es la criminal del Ejército de Liberación Negro
de la lista de los más buscados, ¿verdad? Mató a tiros a un poli en Washington, D.C., allá por 1969. Deborah Ann Blundy. Desde entonces ha estado viviendo en México, solo que, según un chivatazo de uno que antes pertenecía al Ejército de Liberación, ahora vive aquí mismo, en Houston. La generación de separatistas negros de la quinta de Chap y Superfly no tiene mucho en común con los activistas negros de la actualidad, pero es posible que intente ponerse en contacto con ellos. En caso de que así sea, confío en que mi informante me ponga al día. Vale, ¿qué más? ¿Leíste el informe confidencial que te envié sobre el grupo Hidden? Sí, pero recuérdame lo que quiere decir. Son las siglas en inglés de Defensa Internacional de Ejecución Inmediata. No me parece que sea muy pegadizo. Bueno, no es la OTAN ni el IRA, pero también van muy en serio. Son todos exmilitares. Tienen contactos y han sido entrenados para usar el material de guerra al que están intentando echar mano. El Schweitzblade, el Schweitzblade. En esencia, es un dron táctico armado con una cabeza explosiva de 1,5 kilos y lanzado desde un tubo de 5 centímetros de anchura que se lleva en una mochila. Se guía hasta el objetivo por medio de una pequeña cámara en el morro del aparato. Basta con desplegarlo y disparar. Con una envergadura de 1,20 m. No es mucho mayor que un avión de juguete. Se puede comprar por 10 de los grandes. ¿Contra quién pretenden utilizarlo? Parece que andan cabreados con los judíos. Piensan que las guerras del Golfo se hicieron a instancias de los israelitas y todos sus colegas fallecidos en Irak fueron víctimas de una conspiración judía. Es algo así como cristianismo con anabolizantes. Guripas con una fe ciega en Cristo, aderezada con antisemitismo, teorías de conspiración en Internet, excepcionalismo estadounidense y un exceso de proteínas. Gisela suspiró y apuró la taza de espresso. ¿Seguro que no quieres uno? Me parece que ahora sí. Hice una pausa. Según nuestra información, planean lanzar uno de esos Schweitzblades contra la congregación Bet Israel en North Braeswood Boulevard. Es una buena zona. Puso la taza bajo la boquilla dispensadora de la cafetera y pulsó un botón. El aparato emitió un ruido de molinillo y luego emitió un chorro de líquido marrón oscuro con un aroma intenso. Ahora mismo lo es. Este caso nos ha llegado a través de LIFR, ¿verdad? Gisela me pasó la taza de café en un platito con una servilletita y una cucharita. De Ken Paris. En el FBI hay más siglas que en el Dow Jones. De no ser así, nos pasaríamos ahí el día entero y los malos escaparían antes de que hubiéramos terminado de pronunciar Laboratorio Informático Forense Regional. Ken Paris era un agente especial del LIFR. A unas manzanas de North
Just Drive. Él y su equipo de frikis se pasaban prácticamente toda la jornada copiando datos de una amplia gama de dispositivos digitales incautados en el transcurso de investigaciones de delitos y luego analizándolos en busca de pruebas. La policía de Galveston detuvo a unos chicos que gestionaban un proveedor ilegal de servicio desde un viejo petrolero varado en Trinity Bay. Tomé un sorbo de café y me interrumpí un momento. Deberían poner esa cafetera tuya en un carrito en el centro de rehabilitación cardíaca de Valcase. Vaya, pelotazo, pega, Gisela sonrió. Después de que Ken hubiera escaneado por imagen todos los servidores, dije, empezó a revisar las cuentas de sus clientes ilegales, además de una cantidad inmensa de porno de internet. Encontró el sitio web de Hiden y los correos que habían cruzado con una empresa ilegal de armas en Costa Rica. Lo del Departamento de Investigación Criminal del Ejército creen que igual son los mismos que robaron una remesa de Swissblades de un almacén militar en California. Dime que aún no tienen ese Swissblade. No creo que hayan conseguido suficiente dinero, pero ahora que su proveedor ilegal de Internet ha caído, me gustaría tener vigilado al líder del Hiden, un tipo llamado Johnny Brown, el Saco. El único problema es que creemos que realiza todas sus comunicaciones por Skype, que es una red entre iguales y no tiene una ubicación central que nos permita llevar a cabo escuchas. Al menos eso me dice Vijay, del DCNet. El DCNet era el sistema de vigilancia en un clip del propio FBI. Una simple cuestión de escoger un nombre y un número de teléfono en la pantalla del ordenador y hacer clic con el ratón para tener vigilada la línea telefónica. Funcionaba con líneas fijas y teléfonos móviles y ofrecía grabaciones digitales casi en alta fidelidad. Ahora dime, ¿qué ocurre con esas de la liberación de la tierra? Empecé a sacarle brillo a la cucharilla. Había terminado el café, pero así podía tener los dedos ocupados. ¿Has averiguado algo sobre ellas?, me preguntó. No creo que ninguna de las dos mujeres esté interesada en llegar a un acuerdo judicial. Les enseñé la grabación de la cámara de seguridad en la que se las veía prendiendo fuego al puesto de Rangers de Galveston Island y a la urbanización junto al refugio para aves de Audubon. Se observa con toda claridad que son ellas, pero se me rieron en la cara. Asintió. Vale, ahora tengo algo para ti. Si es otro café, no creo que mi corazón pueda soportarlo. Negó con la cabeza. Cuando viniste a la oficina de Houston, entraste a trabajar en crímenes violentos, ¿no? No lo he olvidado. Sigo teniendo sueños interesantes. Gil, quiero que vayas a ver a Harlan Caulfield. Por lo visto, cree que estos asesinatos en serie pueden tener un cariz religioso. Es que Harlan quiere endossárselo el asunto a terrorismo nacional. Igual busca alguna idea nueva. ¿Está segura?
La última idea nueva que les gustó aquí en Texas fue la inyección letal, una actitud irracional contra cualquier clase de ciudadano podría redundar en tu autorización de seguridad, Martins, y deberías tener presente que Harlan es de Texas, dijo mi jefa. Capítulos 3. Por cierto, ¿dónde coño está San Saba? ¿Está cerca de alguna parte? Harlan Caulfield se retrepó en el asiento y entrelazó las manazas detrás de la cabeza en forma de pera que tenía. Que si está cerca de una parte, San Saba es la capital del mundo de la pacana, hijo. Por lo demás, no tiene ninguna característica especial. Más vale que lo haya preguntado. Bueno, aún haremos de ti un tejano, hijo. Eso es lo que me preocupa. ¿Qué tal del estómago últimamente? Preguntó al tiempo que rodeaba la mesa. Llevaba un presentador inalámbrico de PowerPoints entre los dedos. Está a punto de enseñarme a algunos de sus clientes, caballero, porque en ese caso creo que primero debe advertírmelo. Nunca me ha gustado ver cadáveres. Harlan me ofreció una sonrisa torcida. Ya sabía yo que me caías mal por algo, Gil Martins, dijo en un tono de desprecio. Cuando haya algo chungo de verdad, te avisaré. ¿Vale? Pulsé un botón. Aparecieron en el monitor de su ordenador una serie de rostros de hombres y de mujeres. Kimberly Gaines, Gil Kemmer, Brent Newman, Valley Lawrence, Bill, Clarence Bowles Jr. Pero yo ya sabía quiénes eran y lo que eran. Sus características, sus caras sonrientes en las fotografías del anuario del instituto aparecían con regularidad en la primera página de Chronicles. Estos 5 eran las víctimas de un asesino que seguía en activo en el área metropolitana de Houston, Galveston, todos ellos abatidos a tiros en los últimos 16 meses. Lo que tienen en común todos estos es que eran buena gente, y me refiero a buena gente. Por lo general, los asesinos en serie se ensañan con los más débiles, los marginados o los delincuentes, pero estos 5 no solo eran miembros distinguidos de la comunidad, eran mucho más que eso. Kimberly Gaines era miembro de la Iglesia de la Unificación y enfermera diplomada, antigua voluntaria en el Cuerpo de Paz. Había vuelto recientemente de Haití, donde había estado implicada en la gestión de los fondos de auxilio del Centro de Tratamiento del Cólera. En el momento de su asesinato, estaba a punto de viajar a Somalia como parte de una iniciativa de las Naciones Unidas para ayudar a las víctimas de una crisis alimentaria en el Cuerno de África. Kimberly Gaines. Gil Kemmer era el fundador de un centro de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos sin techo aquí en Houston. No era miembro de ninguna iglesia o iniciativa que tuviera que ver con la fe, además de gestionar personalmente
El centro se encargaba de recaudar todo el dinero. Hace 2 años, Kemmer recibió un galardón a la labor humanitaria de la sección de Texas de la Fundación por una América sin droga. Brent Schumann era el único doctor descalzo de Estados Unidos. En China, donde surgió la idea, los médicos descalzos son en esencia granjeros, con preparación de paramédicos que se ocupan de la atención primaria en las zonas rurales. Brent Schumann era un doctor en medicina plenamente cualificado que iba por todo Texas ofreciendo tratamiento a gente que no podía costearse un servicio médico. Es decir, prácticamente cualquiera que no fuera miembro del club Houstonian. Harlan frunció el ceño. Tú eres miembro del Houstonian, ¿verdad, Martins? Mi mujer Ruth, repuse. Ella es la que tiene toda la pasta. De no ser por ella, me echarían a patadas de ahí. Harlan cerró los ojos y sonrió. Ya me perdonarás si lo imagino. Por unos instantes en mi cabeza. Sonreí. Pásate por ahí alguna vez y jugaremos al tenis. Los tiempos en que jugaba al tenis ya quedaron atrás. Entornó los ojos. Brent Schumann, justo antes de ser asesinado, lo había nominado a un galardón para personas que han hecho una contribución destacada a la salud pública. Se lo concedieron a título póstumo y se le entregó en ausencia en una ceremonia especial durante la Asamblea Mundial de la Salud. Moví la cabeza y alineé la BlackBerry con el bolígrafo y el bloc de notas. En realidad no estaba descolocada, pero no tolero que mis cosas no ofrezcan un aspecto de orden y pulcritud. Además, así tenía algo mejor que hacer con las manos. Parece que era un tipo estupendo. Empiezas a pillarlo. Mira, nadie merece morir asesinado. Bueno, igual alguno que otro, pero hay gente cuyo comportamiento le lleva a uno suponer que se merecía algo mejor que un balazo en la cabeza. Bally Lorine Pyle y Clarence Bourget Jr. no eran distintos. Bally Pyle era la fundadora de Kidney R. Us. No es broma, por cierto. Se trata de una red de donación de riñones con sede aquí en Houston. Desde que donó uno de sus propios riñones a un desconocido, Bally Pyle había organizado casi 70 donaciones en vida antes de ser asesinada. Clarence Burg era un sacerdote católico de Texas City. Después del huracán Katrina, abandonó la iglesia y montó una empresa de construcción para rehacer escuelas que quedaron destruidas. Logró reconstruir 5, trabajando casi él solo. Me dicen los de ciencias del comportamiento, las víctimas fueron escogidas por su distinción moral. El autor es alguien que detesta a la gente buena o que tiene envidia de su bondad, que querría ser bueno. Un crimen así tiene mucho más sentido si quien lo comete se ve como un malvado que lucha contra las fuerzas del bien, un tipo en
plan club de adeptos al infierno, algo así como un discípulo del diablo. ¿Y eso qué significa? Antes me interesaban esas chorradas, respondí. Ya sabes, libros sobre adoración satánica y similares. ¿Estás al tanto de que haya satanistas y adoradores del diablo por aquí? Sí, seguro que los hay. Estos son los Estados Unidos y la primera enmienda protege el derecho a la práctica de cualquier clase de religión. No hablo de religión, Martins, matizó Harlan. Me refiero a brujería, cosas así. Según la primera enmienda, uno tiene derecho a considerar religión prácticamente cualquier cosa. Hoy en día, las brujas de Salem podrían apelar a la cláusula de libertad de culto, aunque fueran culpables. Pero que yo sepa, no hay ningún grupo así en Texas que proclame su fe, una ideología que los convertiría en carne de cañón federal, pero puedo indagar si quieres. Se me han agotado todas las buenas ideas en este caso, todas las malas también, a decir verdad, así que adelante. Recogí mis pertenencias de la mesa e hice ademán de levantarme de la silla. Un momento, dijo Harlan, no puedes irte así hasta que hayas visto el espectáculo entero. Cogió el presentador de PowerPoints y empezó a pasar instantáneas horripilantes de cadáveres. Todas las víctimas habían recibido disparos a bocajarro varias veces y con un arma de pequeño calibre, como quedaba claro por los orificios de entrada en las cabezas y los rostros. En Brent Schumann, una bala le había impactado en el ojo, que le había dejado el globo ocular colgando de la cuenca igual que una ostra del borde de la concha. Los orificios de salida eran bastante más espectaculares. A Bali Pile le habían reventado la nuca, lo que dejaba a la vista tejido y sesos suficientes para llenar el mostrador de una puñetera carnicería. Todos recibieron disparos de una Walter del calibre 22, dijo Harlan. Le dispararon proyectiles cortos de morro chato con un arma equipada con silenciador Gemtech. Casi siempre actúa por la noche o a primera hora de la mañana y se mantiene fuera del radio de alcance de cualquier cámara de circuito cerrado. Así que no quiere que su foto salga en el periódico. Harlan negó con la cabeza. Bueno, ya le echaré el guante, aunque tenga que pasearme por la ciudad vestido de monja y cantando himnos. Pillaré a ese hijo de puta. Me planteé hacer alguna broma al respecto y luego deseché la idea. Harlan era demasiado impredecible para someterlo a un chiste sobre agentes del FBI trasvestidos. Veo que la primera víctima fue abatida el 29 de junio, dije, y que es la festividad de San Pedro y San Pablo. En el santoral católico es un día festivo. Harlan me alcanzó un papel impreso. ¿Te dicen algo estas otras fechas? Ojeé la lista. No. ¿Eres católico, Martin? Se puede decir que soy un ateo
que va a misa, o igual un agnóstico, no sé. Harlan esbozó una sonrisa. Mi mujer, Molly, se pirra por Jesús. Yo le sigo la corriente porque es más sencillo que tener una discusión y perderse la comida del domingo. Por la misma razón, ella me acompaña al béisbol a ver a los Astros, aunque dejé de creer en ellos hace mucho tiempo. Esa clase de ateísmo es fácil de entender. Harlan hizo caso omiso de mi comentario. Defender la fe en los Astros de Houston era del todo insostenible. ¿A qué iglesia vas tú, hijo? A la de Lakewood y un cuerno. La iglesia de Lakewood es la mía. Harlan volvió a sonreír. ¿Cómo es que no te he visto nunca por ahí, Martín? Es un poco como preguntar cómo es que nunca me ves en los partidos de béisbol. Ya les gustaría a los Astros tener tanto público como hay en la iglesia de Lakewood. ¿Os conocisteis ahí tu esposa y tú en Lakewood? Nos conocimos cuando estudiamos Derecho en Harvard. Ninguno de los dos éramos especialmente religiosos entonces, hasta que vinimos a vivir a Houston. Empezamos a ir a la iglesia de Lakewood porque los dos éramos creyentes, yo incluido, aunque en mi caso la verdad es que he olvidado el motivo. Ahora lo entiendo. Reprochas a Texas habérsela camelado con el rollo ese del amor al Señor, ¿no? Tiene el chochito húmedo por Jesucristo, y a ti te parece que eso le ha fastidiado las bragas. No, claro que sí. Es tan evidente como un surullo en una ponchadura. Meneó la cabeza. Déjame que te diga una cosa, hijo. Eso no tiene nada que ver con Texas. Harlan sonrió. Hay muchos tejanos que no creen en Dios. ¿No te has dado cuenta? Por eso tenemos tantas armas. Por si no anda por ahí. Por si no anda por ahí. Bueno, aquí concluimos el capítulo número 3. Capítulo 4. En la mayoría de las iglesias podría haber dormitado durante toda la misa del domingo, por la mañana, sin que nadie se diera cuenta. Pero la de Lakewood era una iglesia en plan interactivo, y la misa se parecía a un espectáculo de Las Vegas. Era ruidosa y exigía mucha participación por parte del público, que debía cantar o simplemente dar saltos al ritmo de la alegría de Jesús. Cuando empezamos a ir me gustaba, pero de un tiempo a esta parte no. A título personal no me hubiera apetecido menos dar saltos, aunque hubiese tenido los pies clavados al suelo. Ruth, en cambio, se encontraba en pleno éxtasis. Tenía los ojos cerrados, una sonrisa beatífica le iluminaba el rostro, y había levantado las manos como si esperase atrapar unos cuantos rayos de la gracia celestial del Señor. Estaba entregándose en cuerpo y alma a cantar con el coro y la orquesta de rock de 20 músicos, también conocidos como el grupo de culto de la iglesia
de Lakewood, por no hablar de la inmensa y entusiasta congregación también involucrada en el ensordecedor acto de veneración moderna. Las letras de todas las canciones de culto de Lakewood nadie las llamaba himnos porque no se pueden vender himnos en un CD a $10 en la tienda de la iglesia. Desfilaban por una pantalla gigante encima de nuestras cabezas, pero a Ruth no le hacía falta. Se sabía las letras igual que yo, me sé de corrido los derechos Miranda que hay que recitar a los detenidos. Naturalmente, Ruth no estaba sola precisamente en su éxtasis. Hacia la parte anterior de la iglesia, a un par de filas del pastor y la Barbie con Biblia, que era su esposa, una auténtica Rosa de Alabama, parecía que todo el mundo había sido tocado por el mismísimo Espíritu Santo. La gente batía palmas y se tocaba el corazón, blandía el puño con el aire y gritaba aleluya, como si acabara de ganar la lotería del estado de Texas, o hubiese conseguido que llegara a la Casa Blanca el tercero de la saga Bush. Todos menos yo, claro. Me sentaba cuando tenía la sensación de que iba a pasar inadvertido, y cuando permanecía de pie, sonreía en plan come mierda cada vez que uno de mis enardecidos vecinos captaba mi mirada huidiza. Pero era la mirada de Ruth la que más deseaba evitar. Me senté, incliné la cabeza con la esperanza de que pareciera que estaba rezando. Al notar que me clavaban un codo en el costado, abrí los ojos de golpe y me encontré la mirada penetrante de Ruth. Satisfecha de haber captado mi atención, me indicó con un cabeceo la pierna cruzada donde la funda tobillera con velcro en la que llevaba la Baby Clocks 26 estaba ahora a la vista de todo el mundo. Me encogí de hombros con gesto obediente y planté los pies en el suelo para que la grog no se viera, pero ya era tarde. Ruth meneaba la cabeza. Me había juzgado y me había pillado en falta, sobre todo teniendo en cuenta que la víspera había cometido una ofensa aún más inexcusable. Mientras veía el partido de los Celtics en la tele, Ruth había pasado el aspirador en mi estudio y había descubierto mi reserva minuciosamente organizada de libros prohibidos. No era una colección de pornografía selecta, sino una pequeña biblioteca de autores del nuevo ateísmo, que defendían que la religión no debería ser simplemente tolerada, sino abiertamente denunciada por medio de la argumentación racional como un fraude. Escritores como Richard Dawkins, Daniel Dennett, Christopher Hitchens y el iconoclasta oriundo de Houston, Philip Osborne. Ruth consideraba a esos escritores los 4 jinetes del Apocalipsis. Cariño, dijo, blandiendo un ejemplar de Dios no es bueno, a mi modo de ver, el mejor de todos mis libros de porno ateo. Me parece increíble que estés leyendo esto. Creía que este era un hogar cristiano. Ruth, lo es. Compruebo el diezmo que deja mi cuenta bancaria a la iglesia de Lakewood todos los meses. No,
si estás leyendo libros de Richard Dawkins y de Christopher Hitchens. ¿De verdad crees que leer un libro de Christopher Hitchens convierte a alguien en ateo? Leer la Biblia no convierte a nadie en cristiano. Hay muchos ateos que leen la Biblia. A regañadientes, quité el sonido del partido para dedicarle toda mi atención, cosa que no me apetecía precisamente porque los Celtics de Boston eran mi equipo favorito, pero ahora no había manera de eludir la discusión. Ya no. Los dos sabíamos que la teníamos pendiente desde ese tiempo. Ruth suspiró. Y si Danny te pregunta sobre el ateísmo y sobre Charles Darwin, ¿qué le vas a decir? Si quieres decirle que el creacionismo ofrece respuestas para todo, a mí me parece bien. Es justo lo que le diremos. Creo que un niño necesita la religión mientras está creciendo. Bueno, a mí me vino bien. Y una vez adulto, ¿qué? Hay que dejar de lado las tonterías infantiles. Mira, lo que yo piense no tiene importancia en comparación con lo que estoy preparado para defender de palabra, por el bien de la armonía familiar. Si yo ya no estuviera, si sufriera un accidente de tráfico y ya no estuviera, ¿qué pasaría entonces? En una situación así, ¿quién sabe cómo reaccionaría? Nadie. Eso me estás diciendo. Estaba viendo la tele, ¿recuerdas? Eres tú la que ha empezado esta discusión absurda. ¿Crees que es absurdo hablar de bienestar moral y la educación de nuestro hijo? Me parece que esta pelea no puede ganarle ninguno de los dos. Después de todo, tú no puedes demostrar que existe Dios y yo no puedo demostrar que no existe. Por un momento dio la impresión de que Ruth intentaba tragar algo imposible de digerir y me dio pena porque veía el dilema que ambos teníamos. Mientras que antes nos habíamos amado por lo que teníamos en común, ahora empezaba a parecer que íbamos a tener que amarnos a pesar de nuestras diferencias. Mis padres habían logrado hacerlo muy bien, igual que eso creía que la dificultad presente no era en absoluto insuperable. Ruth dejó caer el libro de Hitchens en el sillón reclinable y salió de la sala de estar sin decir ni una palabra más, lo que ya me iba bien, porque los Celtics de Boston se habían puesto otra vez por delante el marcador. Pero luego, justo después de la misa del domingo, Ruth empezó otra vez, dale que te pego. Vaya, qué bochorno he pasado, dijo. Lo siento. En realidad, no me refería a la pistola, continuó. No, parecías estar a 1.000.000 de kilómetros de aquí. A eso me refiero. Antes íbamos a rendir culto como una familia y me bastaba con mirarte, Gil, para saber que lo hacías de corazón, pero ahora no. Tenía razón, claro, y no hacía falta insultar su inteligencia, negándolo. Percibió que se avecinaba otra pelea. Percibí que se avecinaba otra pelea, por lo que era una suerte que Danny ya se hubiera dormido. Después de 140 minutos en Lakewood, no se lo podía reprochar precisamente. Yo también tenía ganas de echar una buena siesta en una hamaca del Club Houston.
del Club Houstonian. Igual, si no nos sentáramos tan cerca del altar, no resultaría tan evidente. Estaría más cómodo si nos sentásemos hacia el fondo. Me gusta estar delante, respondió. Tengo la sensación de encontrarme más cerca de Dios. Creo que Dios también se fija en los asientos baratos, ¿no te parece? Igual deberíamos hablar con alguien. No creo que rezar cogidos de la mano con otro feligrés de Lakewood vaya a hacernos de ayuda, Ruth. Pues muy bien, quizás si rezáramos juntos por esto, Gil, solos, tú y yo, tal como rezábamos antes. La última vez que rezamos juntos, Ruth y yo, fue cuando intentamos tener un hijo. Fue idea de Ruth, no mía. Había sufrido un aborto espontáneo y luego estuvo tomando antidepresivos mucho tiempo. También tuvo dificultades para volver a quedarse embarazada de nuevo y al final pensó que igual el Señor podía echarnos una mano. Fue eso lo que nos hizo empezar a ir a Lakewood. Íbamos a misa y rezábamos para que se quedara embarazada otra vez. Aunque cuando digo que rezábamos para que se quedara embarazada, no lo hacíamos solo en la iglesia, rezábamos en la cama también. Cada vez que hacíamos el amor, le pedíamos al Señor que nos diera su bendición, y no hay nada más neurótico que algo así. La mezcla de sexo y oración más o menos se cargó nuestra vida sexual. Tener a Jesús en la cama con los dos me causó un problema de AUPA y me vio obligado a tomar Viagra en secreto, lo que probablemente fue la única razón de que acabara quedándose embarazada. Pero para Ruth, Dani fue el milagro que demostraba la existencia de Dios. Desde entonces habíamos sido bastante asiduos a Lakewood, que es más de lo que puedo decir sobre mi vida sexual. Desde luego, estoy dispuesto a darle una oportunidad a la oración, dije a regañadientes. Ruth profirió un sonoro suspiro. ¿Qué te empujó a leer estos libros, por cierto? Me encogí de hombros y moví la cabeza, aunque lo sabía perfectamente. Había empezado a coquetear con el ateísmo hacía más de un año, en torno al mismo tiempo que había iniciado una aventura con cierta coordinadora de elaboración de perfiles en Washington, D.C., donde me habían enviado en misión de servicio temporal. Ruth había preferido quedarse con Dani. La coordinadora de elaboración de perfiles se llamaba Nancy Graham y nos habíamos conocido después de un debate en la Universidad de Georgetown. El tema del debate era rezar no tiene sentido y los dos antagonistas eran el periodista británico y antiteísta Peter Ekman, a favor de aquella idea, y el antiguo arzobispo de Canterbury, Lord Mokata, en contra. Ruth sabía lo de la coordinadora porque había cometido la estupidez de contárselo y por esa misma razón no quería sacar a colación el tema de Washington y el servicio temporal. Ruth nunca mencionaba a Nancy Graham, pero yo sabía
que la aventura la había herido profundamente y en vez de buscarse un abogado especialista en divorcios, como podría haber hecho otra mujer, se había refugiado en su fe religiosa. La aventura había terminado. Yo lamentaba profundamente lo ocurrido y Ruth dijo que me había perdonado, pero sabía que el dolor que le había causado mi aventura nunca andaba muy lejos de sus pensamientos. Cabría pensar que los tejanos son violentos, pues nada de eso. La elevada tasa de armas en propiedad da que pensar a la gente, y eso va muy bien. La mayoría de los tejanos son personas amistosas y equilibradas, infinitamente hospitalarias y siempre amables. Por el contrario, los escoceses son extraordinariamente agresivos. Muchos serían capaces de buscar pelea contra un muro de ladrillos, cosa que ocurre más a menudo de lo que se cree. Escocia es el país más violento en el que he estado. Quizás hay algo en el aire que convierta a Escocia en un inmenso club de lucha. Si fuera tan sencillo acceder a las armas de fuego en Escocia como lo es en Texas, la población no tardaría en quedar diezmada. Cuando mi familia se fue de Escocia en 1990, en cierto modo el país no era muy distinto de la Escocia de 1590, porque estaba dividido por la religión en dos bandos belicosos y cargados de prejuicios, los protestantes y los católicos romanos. En esa antigua enemistad siempre importaba más lo que uno era que quién era, y en el extremo más fino de la división, la situación era tan amarga como podía serlo en Irlanda del Norte. Pero mientras que el odio religioso estaba tan arraigado como en ese otro conflicto, la violencia en Escocia se limitaba por lo general a las feroces rivalidades entre grupos que siguen existiendo entre los equipos de fútbol más importantes de Escocia. Los dos de Glasgow, el Rangers y el Celtic. En los partidos celebrados en los estadios de Glasgow, entre estos dos equipos, los seguidores, estrictamente separados, se lanzan insultos mutuamente en lugar de las piedras y las botellas que se arrojaban antes. Pero Dios no quiera que sea un seguidor del Rangers extraviado en territorio del Celtics o viceversa. Y en esas circunstancias el homicidio no es algo insólito. Durante muchas décadas la violencia sectaria en el fútbol ha sido el turbio secreto de Escocia, y muy pocos turistas de visita están al tanto de los horrores que acechan bajo la áspera y sangrienta falda escocesa de mi país natal. Exagero, claro, pero solo un poco, aunque también es verdad que soy total y absolutamente parcial, y ahora voy a explicarlo por qué. Mi padre, Roberto, es cirujano ortopédico y hasta que se jubiló el año pasado, también era profesor de cirugía ortopédica en el Hospital General de Massachusetts. Antes había sido cirujano en la Enfermería Real de
Glasgow, en Escocia, y quizás el especialista escocés más destacado en el campo de las lesiones deportivas. En 1988, cuando yo tenía 12 años, mi padre, un católico romano de bastante renombre, trató a un futbolista llamado Peter Paisley de una lesión crónica de rodilla que amenazaba con poner fin a su carrera. Paisley, protestante, jugaba en el Rangers. Después de varias operaciones, Paisley se reincorporó al equipo y ayudó al Rangers a ganar el título de la Liga de Fútbol Escocesa 4 años seguidos, pero no antes de que mi padre hubiera recibido amenazas de muerte de seguidores del Celtic ofendidos por no hablar de un artefacto explosivo que casi lo deja sin una mano. No me enteré de lo de la bomba hasta después de que nos marcháramos de Escocia para siempre, pero recuerdo que una mañana salí de casa y me encontré el jaguar de mi padre cubierto de pintadas. Poco después mis padres y yo, así como mis 3 hermanos y 2 hermanas, nos fuimos a vivir a Boston, donde mi padre había tenido el buen juicio de aceptar un puesto como jefe adjunto de cirugía ortopédica en el centro médico Tufts. No ha vuelto nunca a Escocia y es probable que nunca lo haga. La mudanza fue dolorosa para todos y solo después alcanzaría a ver cómo ser católico me había defendido a los ojos de mis amigos escoceses. Naturalmente, nada de eso tenía trascendencia en Boston, y enseguida la religión empezó a parecerme menos importante cuando comencé a dejar de considerarme escocés estadounidense, o ni siquiera católico, sino estadounidense a secas. En Estados Unidos, lo que parecía importar más que de dónde procedía o qué religión profesaba era hacia dónde iba encaminada mi vida. Después de llegar a Boston, mi padre dejó por completo de ser católico. Tras licenciarme por la Universidad de Boston y la Facultad de Derecho de Harvard, entré como becario en un buffet de Nueva York llamado DLB-IB, pero ya estaba llegando a la conclusión de que me interesaba más trabajar en alguna organización de seguridad que ser abogado. Lo del 11 de septiembre no hizo más que subrayarlo. Las oficinas de DLB ahí se ubicaban en el antiguo World Trade Center 7, que sufrió graves daños cuando se derrumbó la Torre Norte. Se incendió y se vino abajo 6 o 7 horas después, y para entonces yo ya estaba convencido de que quería servir a mi país de algún modo. El lunes siguiente presenté una solicitud de ingreso en el FBI. Después de pasar por Quantico, estuve durante 4 años en contraterrorismo en Nueva York. Lo único que hacíamos era trabajar para hacer de Estados Unidos un lugar seguro. Hasta aprendí a hablar árabe. Lo hablo razonablemente bien, aunque el italiano se me da mejor, pero me resultaba más difícil leerlo y escribirlo, que era lo que más le interesaba al FBI. Agentes capaces de leer documentos de inteligencia en ese idioma. Así que ahí quedó la cosa.
El FBI siempre sabe dónde reside el auténtico talento de un hombre. Y en el 2008 me enviaron a Texas a trabajar en terrorismo nacional. Sin embargo, después de más de 10 años con el FBI, sigo siendo agente especial supervisor y nada más. El caso es que podría ser agente especial adjunto al mando si hubiera accedido a trabajar en la oficina del abogado jefe de sección. Mi jefa Gisela es AEAM, agente especial adjunta al mando, y también lo es Harlan Caulfield, pero el jefe de la oficina sobre el terreno, el agente especial al mando, es Chuck Worrell, a quien no le caigo nada bien. Y quizá, sea ser sincero, no es solo porque no quisiera ir a trabajar a la oficina del AIS, porque no quise ir a trabajar a la oficina del AJS. Resulta que Chuck es de Washington y antes era el jefe de Nancy Graham. Después de terminar nuestra aventura, Nancy Graham abandonó el FBI y en mi opinión, Chuck me considera responsable de la pérdida de una agente muy prometedora. De Lakewood fuimos al Club Houstoniano, donde Danny bajó por el tobogán de la piscina y Ruth nadó 50 largos. Ruth es una nadadora maravillosa, muy elegante y con una forma de giro de la que se enorgullecería un delfín. Me tumbé bajo una sombrilla y leí el periódico mientras veía a los otros tipos alrededor de la piscina mirar a Ruth. Es digna de atención. En bañador tiene una belleza física y una presencia que siempre me hace pensar en una atleta olímpica. Cuando acabó de nadar, se acercó y se tendió a mi lado bajo la sombrilla. Se puso a juguetear con el pelo de mi pecho mientras yo le acariciaba la cabeza. Ruth es una mujer muy cariñosa. No es ella quien tiene el problema sexual, soy yo. Se dice que la mayoría de los hombres prefieren que su esposa sea una dama en público y una puta en el dormitorio. Bueno, yo tengo una santa en el dormitorio, en la cocina y prácticamente ahí donde se te ocurra. Prueba a follarte a una santa. ¿Cómo considerarlo si no? ¿Cuándo? Nada más haberte follado a alguien se pone a leer la Biblia o a rezar. Maldita sea. Cuando volvimos a Driscoll Street, Ruth preparó un rollo de carne picada. Después de cenar jugué a la Xbox con Danny y lo acosté. Luego vi la tele y me quedé dormido en el sillón. No oí el sonido del teléfono, pero Ruth contestó por si era el FBI. No era insólito que me llamaran de la oficina en fin de semana, teniendo en cuenta el número de casos asignados a territorio nacional, a terrorismo nacional, pero no era de la oficina, aunque ojalá lo hubiera sido. Es el obispo Cohan, dijo, y me pasó el auricular. Hacía meses que no hablaba con Eamon Cohan, y aunque me sorprendió que llamara, procuré mostrarme más asombrado de lo que estaba. Esa pequeña pantomima la hice en beneficio de Ruth, pues deseaba evitar una escena con ella en cuanto pusiera fin a la llamada. Supuse que
daría por sentado que estaba relacionada con mi anterior declaración de falta de fe y que ella había intentado hablar de mis dudas sobre Dios con el obispo. Pulsé el botón del altavoz del teléfono para que alcanzara a oír toda la conversación, con la esperanza de que me ahorrase el problema de tener que contárselo. Lamento interrumpirte en domingo por la noche, Gil. Quería pedirte que vengas a verme en privado. Tengo que hablar contigo de una cosa importante. Sé que debería haberte avisado con más antelación y que probablemente estarás muy ocupado, pero ¿podrías pasarte ahora? Miré instantáneamente el reloj. Ya eran las 7:30. No ha ocurrido nada en Boston, ¿verdad? No, nada de eso, Gil. Es que te tengo que preguntar una cosa por tu condición de agente federal. El obispo era un irlandés del sur de Boston y pese a que llevaba años viviendo en Houston, alguna de sus vocales sonaba más anchas que el río Charles. Cuando dijo nada, sonó igual que John Fitzgerald Kennedy. Sí, claro, pero ¿le importa decirme de qué se trata? No es un asunto que se pueda tratar por teléfono, creo yo. Ven a la residencia obispal dentro de una hora. Toca la bocina y saldré. Estaba pensando que igual podemos ir al O'Neill. Era propio de Eamon Cohan sugerir que fuéramos a un bar irlandés. De acuerdo, estaré ahí dentro de una hora. Colgué y miré a Ruth. ¿De qué crees tú que pueda tratarse? Si me lo preguntas, dijo Ruth, que para irritación mía era capaz de imitar a la perfección el acento del sur de Boston, es evidente de qué se trata. Me encogí de hombros. Solo puede tratarse de curas pedófilos. ¿Qué? ¿Te parece que eso no ocurra aquí, igual que en Boston y Chicago? Le rodeé la cintura con los brazos y le besé la espalda. Me dejó hacer durante un rato y luego me apartó con suavidad. Dios, espero que no sea eso, repuse, arrugando la nariz con gesto de repugnancia. Lo cierto es que no me siento nada cómodo hablando de ese tema. Es el amigo más antiguo de mi madre. Bueno, aquí concluimos el capítulo 4 y concluimos la charla del día de hoy. Recuerden, estamos en el club de lectura con nuestro libro de plegarias de Bill Carrs. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.